Bien, entonces hasta aquí estuvimos hablando sobre esta ilusión que nos permite pensar estos movimientos de vanguardia del siglo XX, nos hacen tomar conciencia de que lo que vemos es una representación y de que eso que vemos es una ilusión de realidad, ¿no? El cuadro como ventana, decíamos. Y lo que empiezan a hacer estos movimientos vinculados a la abstracción, especialmente a la abstracción geométrica, es hacernos tomar conciencia de la bidimensionalidad del cuadro, de las características propias, de los elementos propios que tiene la pintura, en este caso, o las artes visuales, podríamos decir, como la línea, el color, la forma, elementos que ustedes van analizando en lenguaje visual y que conforman todo lo que vamos a decir va a ser parte del análisis formal, ¿no? Es decir, cuando a nosotros nos interesa analizar una imagen, la podemos analizar desde un punto de vista formal, teniendo en cuenta los elementos básicos que tiene esa imagen a nivel de ese lenguaje visual, ¿no? Los elementos propios que se pueden observar y que los podemos observar porque conocemos el lenguaje específico, diríamos, el lenguaje profesional de las artes visuales. Y nuestro lenguaje profesional de las artes visuales está ligado al uso de la línea, cómo uso la línea, tipos de línea, la forma, qué tipos de forma observo, y quizás las más conocidas para ustedes, porque las han transitado desde geometría en la escuela primaria, son las formas geométricas y formas no geométricas. Pero también hemos visto que hay, probablemente han visto que hay formas que están cerradas y formas abiertas, formas que se nos presentan orgánicas y formas inorgánicas, ¿no? Es decir, ¿cómo es ese tratamiento de la forma? Y algo, que es lo que me interesa que trabajemos hoy, bueno, después vimos la estructura compositiva también, ¿se acuerdan? Armamos observamos cuál era el marco de encierro, luego observamos las tensiones que se observan en una imagen, marcamos un mapa estructural y pudimos empezar a analizar cómo se componía, cómo se estructuraba el cuadro. Hoy quería avanzar con un eje que lo dejó planteado estos autores que hemos estado analizando, en especial Mondrian o Malevich, Max Bill, Rothfuss, bueno, y todos nuestros queridos artistas del MADI, Arbenkin, que vi que han puesto muy buenos ejemplos. Y decíamos que una de las cosas que rompían era la ilusión de que lo que veo está en tridimensión y esto es bidimensión. Y una característica es el uso del color. Y el color lo usan, yo les digo, salido del pote, digamos, ¿no? Es decir, el rojo es rojo, el amarillo es amarillo y el azul, azul, tal cual yo compro la témpera o compro el acrílico o compro el óleo. En este caso son todos óleos. Y por el otro lado, o sea, esos colores primarios, y los otros que utiliza es el blanco y el negro como los acromáticos. Voy a la... Bien, entonces, si nosotros vemos estas dos imágenes, vamos a ver que hay un color que es el color pregnante. Hasta acá habíamos dicho que veíamos las imágenes, observamos este eje que nos indicaba Linda Notrin y que ustedes muy claramente observaron a partir de qué era, cuál de las imágenes, ¿se acuerdan del juego que hicimos? ¿Cuál de las imágenes era más real? Y ustedes bien observaron que en realidad todas las imágenes eran representaciones. En el caso de la enseñanza que nos van a dejar estos distintos pintores, artistas que se vinculan a lo que podríamos decir la abstracción geométrica, es
hacernos tomar conciencia de que lo que estamos viendo, ¿no?, son elementos formales, elementos que tienen propios de la disciplina de las artes visuales, que ustedes aprenden en el lenguaje visual, y que se combinan en una superficie, que es el campo del cuadro, ¿no?, la superficie de la tela, del papel, de la cartulina o de la pared en donde ustedes van a pintar. Y con lo que juegan son con formas, son con colores, con líneas, con luz, con distintos elementos que se combinan, forman una composición, y eso es lo que nos va a interesar ir metiéndonos. De alguna manera es un modo de analizar, no es el único. Nosotros vamos a ver otras metodologías de análisis. Por ahora lo que nos va a interesar es ir viendo distintas herramientas para el análisis de la imagen. Y este análisis que estamos proponiendo le vamos a llamar análisis formal. ¿Qué quiere decir? Lo que me interesa son estos elementos propios del lenguaje visual. Este ABC que yo cuento. Y hoy vamos a detenernos en un elemento de ese ABC que es el color. Y entonces, si yo observo las dos imágenes, desde un punto de vista del análisis formal, no me interesa qué cuentan, no me interesan qué ilusión de realidad, sino que lo que me interesan es cómo combinan estos elementos, cómo combinan las líneas, cómo combinan las formas, cómo combinan los colores. Hoy diríamos, en ambas imágenes hay cosas en común si yo observo el color. En ambas imágenes, por ejemplo, el elemento, el color que tiene mayor pregnancia, mayor impacto, es el color rojo. Sin embargo, en una el rojo está saturado, o sea que está puro, porque hay una intención del artista a romper con esta mentira, diríamos, con esta pintura ilusionista que me marca y que me hace creer que lo que veo ahí es una tridimensión, cuando en realidad es un plano, frente, ¿no?, es decir, la pintura de Mondrian, frente a una pintura del Renacimiento en donde me genera la ilusión que veo una ventana, y a través de esa ventana parecería que estoy viendo la realidad, cuando en realidad cuando lo que sabemos que es un plano, es una tela, en donde hay manchas, que yo decodifico, que yo interpreto por lo que me enseñaron a ver como una imagen. Hoy no me interesa qué interpretación le doy a estas formas, sino lo que me interesa es qué pasa con el color, qué pasa con la forma, qué pasa con la línea, qué pasa, ¿no?, con estos elementos formales. Y aquí vuelve a aparecer el rojo como un color pregnante frente a la composición. Fíjense dónde observan, es decir, bueno, pero a diferencia del cuadro de Mondrian, acá el rojo no está saturado. ¿Y por qué no está saturado? Porque acá quiero usar distintas herramientas para marcar volumen, para dar ilusión de volumen. Y una de las maneras de marcar ilusión de volumen es marcar la luz y es utilizar un quebramiento, una mezcla del color, mezclarlo al color con blanco, con negro, con otros colores, para generar esta ilusión de volumen. Si yo lo mezclo al color con blanco, me va a quedar más luminoso. Si yo lo mezclo al color con negro, se me va a oscurecer ese color, ¿no? Entonces, yo en función de envolver, fíjense los paños que envuelven
a la representación de los ángeles, cómo voy haciendo el paño que está más cerca, que va a ser más luminoso, el paño que tiene más oscuridad está más alejado de la fuente de luz, y yo voy mezclando ese color, de manera de que para dar volumen, yo el color no lo puedo usar saturado, ¿no? Y fíjense, busquen en qué otros lugares, aparte del paño de los ángeles, se observa el rojo. Bueno, hay un rojo que se va hacia el naranja, que se mezcla ya con el amarillo en la base. Hay un rojo que se mezcla con el amarillo y se va hacia allá podríamos decir un marrón sobre la derecha, ¿no? Hay un fondo en donde se ve por ese reflejo de un atardecer, una cúpula de una iglesia, ¿no? En donde se me viene encima esa cúpula con ese rojo anaranjado, ¿no? Entonces, en las dos imágenes usan el rojo. ¿Cómo se usa el rojo en una y cómo se usa el rojo en otra? Tiene que ver con qué quiero decir, ¿no? Tiene que ver con si quiero hacer ilusión de espacio, ilusión de volumen, o si quiero marcar de que esto es un color y que lo aplano, ¿no? Bien.